Buenas tardes, mis amados, amados del Señor. Como siempre digo, porque la Biblia dice en Efesios capítulo 5, verso 1, dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Por eso digo, amado del Señor, porque Él nos ama con amor eterno. Somos hijos del amado, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos este privilegio por eso de acercarnos con toda libertad para adorar y para darle la gloria al Señor y compartir también su palabra, su revelación para estos tiempos proféticos que estamos viviendo. Sin lugar a dudas estamos en los últimos tiempos. El Señor Jesús dijo que serían como los días de Lot, como los días de Noé. O sea que todo está cumplido, lo que la palabra, las profecías prácticamente están cumplidas. La ciencia aumentará, la maldad se multiplicará, el amor de muchos se enfriará. Estamos viviendo tiempo profético, tiempo apocalíptico, la apostasía que se está viviendo. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios, para que todos los cristianos que hemos nacido de nuevo tenemos que estar listos, preparados para este hecho que va a ocurrir, este hecho maravilloso. Como siempre compartimos, quizás sea reiterativo, pero es un gozo poder compartir porque es una realidad. No sabemos el día y la hora en que Jesucristo vendrá. Dicen, no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que cada vez estamos más cerca. Apocalipsis capítulo 22, verso 20 dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Las Escrituras me están diciendo que en breve, pronto, porque aquí el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea que estamos viviendo tiempo prestado, tiempo de gracia, que en cualquier momento esto se termina y la iglesia de Jesucristo va a encontrarse con el Señor en el aire para estar siempre con el Señor. Esta es la expectativa que nosotros tenemos para compartir su verdad, su palabra. Como estamos hablando de que la iglesia que se va, y estamos compartiendo ahora el Jesucristo como el modelo maravilloso. Jesucristo, sin lugar a dudas, es el modelo. Él nos enseñó de qué manera podemos vivir la vida cristiana obedeciendo al Padre. El Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y podemos ver que en todo su ministerio Él manifestó. Él dice: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Amén. Así que el Jesús y el Padre, el que conoce a Jesús, conoce al Padre. Por eso estamos compartiendo ahora por todo lo que el Señor Jesús pasó, por amor de toda la humanidad, por amor, porque Dios quiere que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no es que Dios tarda su promesa para el cumplimiento, sino que Dios quiere que todos tengan la oportunidad, que no queda mucho. Por eso te digo que te apresure, que vengas al Señor, que abra tu corazón y que puedas tener una buena relación con el Señor, porque en cualquier momento desaparecemos. Amén. Así que esta es la expectativa que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que confiamos en el Señor maravilloso. Podemos ver la humanidad de Jesús. Jesús fue hombre, se hizo hombre para salvar al hombre. Por eso estamos viendo que Jesús nació, el Rey nació. Y podemos ver en Mateo capítulo 2, verso 1, cuando los sabios de Oriente vinieron para adorar al Rey que ha nacido. Que se turbó, dice, Herodes y toda Jerusalén con él. Cuando nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero que así como Jesús nació, Él también crecía. Dice que crecía y se fortalecía en sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Lucas capítulo 2, verso 40. Y el 42, Jesús a los 12 años fue con sus padres para adorar al Señor. Y cuando sus padres regresaban,
no se percataron que Jesús no estaba, sino que se había quedado preguntando y respondiendo preguntas a los líderes religiosos. Y cuando lo encontraron, le dijeron, Jesús le dijo: en la casa, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Qué maravilla. Y qué bueno también tener esa actitud. Yo quiero estar también en el negocio de mi Padre. Yo quiero estar en los negocios de mi Padre. A mí, mi Padre eterno. Estar ocupado en sus cosas, más en estos tiempos. Qué maravilla. Y Jesús crecía y obedecía al Señor. Podemos ver en el bautismo. Juan, cuando Jesús va para ser bautizado por Juan el Bautista, Juan le dice: yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero el Señor Jesús le dijo que dejara que es necesario que cumpla toda justicia. El Señor Jesús vino a obedecer al Padre, a cumplir la justicia divina. Y Él obedeció al Padre. Él se bautizó como hombre. Se bautizó, descendió, dice el agua, y luego subió del agua. Jesús obedeció al Señor Jesús. Como hombre, el Señor Jesús también tuvo hambre. Podemos ver en Mateo capítulo 4, el verso 3, cuando después de 40 días de ayuno, 40 días de ayunas, dice que tuvo hambre. Y ahí comienza la tentación, la confrontación que el Señor tuvo con el enemigo. Que Él dijo: Cristo está no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estamos viendo la humanidad de Jesús. Jesús como hombre también se cansó. En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 6, dice: cansado, Él se sentó. A descansar, por supuesto. ¿Ya? Jesús fue tentado. La Biblia dice que vemos justamente cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto con el propósito para ser tentado por el diablo. O sea que el Señor fue tentado como tú y yo también somos tentados. El Señor sufrió. El Jesús lloró. Él se identificó con toda la humanidad y vino por eso a salvarnos. Somos salvos por la gracia y misericordia de Dios. El Señor fue burlado, fue rechazado, fue condenado injustamente. Todo lo que pasó, Jesús pasó como hombre. Él sufrió. Por eso el Señor Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor Jesús vino para hacer la voluntad de Dios, pero como hombre, Él sufrió, como hemos compartido las Escrituras, la palabra de Dios, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El Señor Jesús pasó por todo. Por eso, como dice la Biblia, la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, dice: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. O sea, el Señor Jesús se despojó, dejó su gloria, dejó lo que era propio por su naturaleza, no se aferró, sino que se vació, se despojó para poder nacer y crecer y pasar por todas las circunstancias que el Señor Jesús pasó para salvar al hombre. Es lo que dice la maravillosa palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne, y hemos visto su gloria, gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra se encarnó, el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros.
Los discípulos palparon, vieron, estuvieron con Jesús, fueron enseñados por Jesús, caminaron con Jesús, estuvieron con Jesús. O sea, el Señor Jesús era de carne y hueso, era hombre y sufrió por eso, para salvar al hombre, para salvar a cada uno de aquellos que confían en su gracia y misericordia. Fíjense, es una realidad. El Señor, vemos la humanidad de Jesús. Por eso el Señor Jesús también necesitó, como dice la palabra de Dios, necesitó los recursos de Dios para llevar a cabo el plan que estaba antes determinado por la voluntad perfecta del Padre, para el cumplimiento profético, para el cumplimiento de las Escrituras que estaba desde antes. El Señor por eso es fiel. Y podemos ver en Lucas capítulo 4, vamos a ver lo que la Biblia dice, la palabra de Dios. Dice del verso 16, dice la palabra. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado. En el día del reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo él abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y agradable del Señor. Y arrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban sobre él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Que se ha cumplido la profecía bíblica que estaba en Isaías capítulo 61, en los primeros versículos. El profeta ya anticipó lo que iba a hacer el Señor Jesús. Y el Señor Jesús aquí está confirmando y aplicando, y que se ha cumplido. De antemano está profetizando que se ha cumplido esta escritura delante de ellos. Pero lo que tenemos que saber es que Jesús, como hombre, necesitó la unción del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Este era el propósito. Pero siendo el Hijo de Dios, dejando lo que era suyo por naturaleza, se sometió a Dios y necesitó de Dios, el Espíritu de Dios. Como dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor con un propósito, el propósito de llevar a cabo la misión, el ministerio terrenal de Jesucristo. Necesitó del poder del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido, dice el Señor, con este propósito, para traer la buena nueva de salvación, la predicación del Evangelio, la buena noticia. Por eso, cuando el Señor nació, en Lucas capítulo 2, versos 10 al 11, dice:
cuando el ángel anunció a los pastores: aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que será gozo para todo el pueblo. O sea, la buena nueva, la buena noticia es que ha venido un Salvador. La buena noticia, el Evangelio es la buena nueva de salvación para todo aquel que cree. Y el Señor Jesús vino. Podemos ver en todos los evangelios, los 4 evangelios, podemos ver cómo el Señor Jesús llevó a cabo. Hay muchos pasajes, solamente algunos para mencionar de la obra maravillosa del Señor Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, verso 5, para que hay muchos pasajes que hablan de la palabra maravillosa del Señor. Dice: respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oíd y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Está cumpliendo el Señor Jesús en su ministerio terrenal las profecías bíblicas de Isaías 61. Por eso Juan manda preguntar si era él, el Mesías, el que ha de venir. Y Jesús le dice todos los hechos, todos los acontecimientos que a través de su vida estaban ocurriendo. Que son la identificación, que es la certeza, la seguridad que Juan puede tener por los hechos, no solamente por la palabra, sino los hechos mismos testifican de esta realidad, que el Mesías había venido, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que está cumpliendo el propósito eterno del Padre, que estaba cumpliendo conforme a las profecías bíblicas. Por eso todo lo que el Señor Jesús hizo está en la palabra de Dios. O sea, todo era necesario que se cumpliera en Jesús. Está, como dice en Lucas capítulo 24, como hemos leído también, del 44 al 45, todo lo que estaba escrito de él se cumplió en los salmos, los profetas y en la ley de Moisés. Todo conforme a las escrituras. Todo esto es una realidad que me da plena seguridad del cumplimiento de las escrituras y por todo lo que el Señor Jesús necesitó del poder de Dios para llevar a cabo la misión del Señor. Dice: y a sanar a los quebrantados de corazón. Hay muchos que son salvos, pero hay muchos que tienen heridas en el corazón, que necesitan que Dios pueda sanar su corazón también. Hay muchos que reciben a Cristo, pero vienen con carga, vienen con situaciones por lo que han pasado en su vida, porque han sido heridos en su alma por el maltrato que han tenido. Hay muchas personas que no pueden perdonar. Yo recuerdo a una señora que me dijo que a los 4 años fue violada por su tío y no podía perdonarla. Fíjense que es algo aberrante, algo, ¿cómo es posible humanamente perdonar algo así? Pero yo le decía que era necesario perdón para su propia salud espiritual, que es necesario el perdón. A pesar, hay muchas personas que vienen con heridas por todo lo que han pasado en su vida. Generalmente, las personas que son heridas son por los seres más cercanos. Pero qué bueno que el Señor vino para restaurar, para sanar integralmente, espiritualmente, emocionalmente, físicamente. Jesús vino con esa misión, con ese propósito de que uno pueda ser no solamente salvo, sino poder tener la libertad
de poder vivir la vida cristiana, perdonar y ser perdonado y ser de edificación y de bendición. Que nada haya en tu corazón que impida que pueda vivir la plenitud de la vida cristiana. Dice, porque la luz es la que manifiesta todo. Todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Y por eso es importante abrir el corazón delante del Señor, para que nada haya en tu vida interior que impida que pueda vivir esa plenitud, que no haya ni una oscuridad en tu corazón. Por eso, donde hay perdón, resentimiento, odio, hay oscuridad en tu corazón. Necesitamos por eso abrir el corazón para que el Señor pueda sanar, restaurar. Él vino para eso. Y como dice las Escrituras, también vino a libertar a los cautivos. Podemos ver en el ministerio del Señor Jesús todas las personas que han sido libertadas por el poder de Dios. Hay tanto si uno hablar de todos los hechos de Jesús, hay muchas enseñanzas. Podemos ver todos los demoniados Gadarenos, que inclusive reconocían que era el santo, el Hijo de Dios. Hasta los demonios reconocían que Jesús es el Hijo de Dios, el santo, que tiene autoridad sobre todo. Y vemos que el endemoniado Gadareno fue libre de una legión de demonios. O sea que el Señor Jesús vino a salvar, a libertar, a restaurar el corazón, sanar el corazón, a libertar al cautivo. ¿Cuántas personas están en cautividad, que necesitan la libertad que solo Jesús puede dar? Por ejemplo, yo antes, cuando andaba en el curanderismo y todas esas cosas, Dios por su gracia fui liberado. Por eso en Cristo Jesús hemos sido trasladados de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Yo estaba en las tinieblas, y así es muchas personas que tienen esa condición. Pero qué bueno que Jesucristo vino para librarnos de todo, de las tinieblas, de todo ataque diabólico, de todo curanderismo, de todo trabajo diabólico. El Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Y en Cristo hay victoria para todos. Vemos entonces la obra, el ministerio del Señor Jesús como Hijo de Dios necesitó la unción del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, para que veamos lo que dice la palabra. Hechos capítulo 10, verso 38. Dice, y cómo Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Lo que dice las Escrituras. O sea, cómo Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. O sea que Jesús, por el poder de Dios, llevó a cabo la misión, el propósito: sanar, libertar a todos los oprimidos por el diablo. Porque el reino de Dios se ha acercado. Por eso la buena nueva, el Evangelio de Dios se ha acercado. Creed en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado porque el Rey se ha acercado. Y el Rey es Jesucristo, el que ha vencido, el que vive por los siglos de los siglos. ¡Qué maravilla! Todo lo que Jesús pasó para salvar a la humanidad. Pero en Jesucristo se cumplió la profecía bíblica. La profecía de Isaías, capítulo 61, 1 al 3 se cumplió. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, dice, con ese propósito: dar buena nueva, sanar a los quebrantados de corazón, poner a libertad a los cautivos, sanar a todos los enfermos. Podemos ver a través de su evangelio, podemos ver cómo la profecía bíblica se cumplió en el ministerio del Señor Jesús. Y cómo Él tuvo los recursos del Padre, los recursos del Espíritu Santo que
estaba sobre Jesús, con el poder de Dios, para cumplir la misión. Y si tú no tienes a Cristo, qué bueno que puedas recibir a Cristo. Él vino para que la buena nueva, el Evangelio es la buena noticia de salvación. Él vino no solamente a salvar, sino también sanar tu corazón, tus heridas. Él vino también para sanarnos físicamente, en todas las áreas de nuestras vidas. En lo emocional, espiritual y físicamente. Si no tienes a Cristo, qué bueno que pueda abrir tu corazón y puedas recibir al Señor Jesús. Quiero guiarte en una oración. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu gran amor. Gracias, Señor, porque siendo Dios, te hiciste hombre para salvar al hombre. Y gracias porque ocupaste mi lugar allí en la cruz del Calvario. Señor, gracias por todo lo que pasaste. Gracias por tu sangre que nos limpia de todo pecado. Perdona, Señor, mis pecados. Límpiame de toda maldad. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te ruego que bendiga a la iglesia, bendice a tus hijos en este tiempo, Señor, que estamos viviendo, tiempo profético según tu palabra. Señor, tú dijiste, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estamos cerca. Y te doy gracias, Señor, por esta expectativa que tenemos, Señor. Gracias, te esperamos con gozo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.